Tasa de variación media. ¿Y qué es la tasa de variación media? La tasa de variación media, simbolizada como TVM, es un valor matemático que expresa la medida de la variación que experimenta una función en un intervalo a-b respecto a cada unidad de la variable independiente. La expresión matemática que se usa para calcular la tasa de variación media es f de b menos f de a sobre b menos a. Es importante recordar que b y a son los extremos del intervalo y f de b y f de a son sus respectivas imágenes. Además, se debe tener en cuenta que el orden para calcular la tasa de variación media siempre se debe evaluar empezando por el extremo derecho del intervalo, es decir, el número b, y luego por el extremo izquierdo, es decir, a. Cálculo de la tasa de variación media. La tasa de variación media puede calcularse determinando las imágenes de las funciones a través de dos métodos. La primera haciendo uso de la expresión algebraica asociada y la segunda evaluando la función a través de su gráfica. Cálculo de la tasa de variación media usando la expresión algebraica. Ejemplos. Calcular la tasa de variación media para la función f de x igual a 5x al cuadrado más 3x menos 1 en el intervalo menos 2,6. Recordemos que la tasa de variación media en un intervalo se calcula usando la expresión que aparece en pantalla. Solución. Para calcular la tasa de variación media en el intervalo de menos 2 a 6, es necesario hallar inicialmente la imagen de la función para cada uno de los extremos del intervalo. Es decir, se debe calcular f de 6 y f de menos 2. Para calcular f de 6 se sustituye este valor en la variable de la función f de x y se efectúan las operaciones algebraicas asociadas. De esta manera se obtiene que f de 6 es igual a 197. Luego se determina el valor de f de menos 2. Para hacerlo se reemplaza esta cantidad dentro de la función, reemplazando a x por el número menos 2, se efectúan las operaciones asociadas y esto nos conduce a que f de menos 2 es igual a 13. Como siguiente paso se reemplazan los valores obtenidos en la fórmula asociada a la tasa de variación media y obtenemos que esta es igual a 197, que es f de 6, menos 13, que es f de menos 2, sobre 6, menos por menos es más, es decir, obtenemos 6 más 2. 197 menos 13 es igual a 184, 6 más 2 es igual a 8, y la fracción 184 octavos se puede simplificar y reducir a 23. Eso significa que la tasa de variación media para la función f de x en el intervalo menos 2 a 6 es igual a 23. Ejemplo número 2. Calcular la tasa de variación media para la función f de x igual a x al cubo más 4x sobre 2x más 5 en el intervalo 1.5,3. Solución. Para calcular la tasa de variación media en el intervalo dado, es necesario hallar la imagen para la función en el punto 3 y la imagen para la función en el punto 1.5. Inicialmente se determina el valor de f de 1.5 sustituyendo esta cantidad en la variable para la función f de x. Se efectúan las operaciones respetando la jerarquía de los signos y al evaluar esta función se obtiene como resultado que f de 1.5 es igual a 1.247. Luego se evalúa f de 3. Efectuamos las operaciones indicadas y se obtiene
que la imagen de la función cuando x vale 3 es igual a 3.545. Como siguiente paso, se emplea la fórmula para calcular la tasa de variación media, sustituyendo los resultados obtenidos de f de 3, equivalente a 3.545, menos f de 1.5, es decir, 1.247, sobre la diferencia entre los extremos del intervalo, lo cual significa 3 menos 1.5. 3.545 menos 1.247 es igual a 2.298 y 3 menos 1.5 es 1.5. Y al efectuar la división entre estos dos valores se obtiene como resultado 1.532. Esto significa que la tasa de variación media para la función dada en el intervalo de 1.5 a 3 es igual a 1.532. Cálculo de la tasa de variación media usando gráfica de la función. Ejemplos. Calcular la tasa de variación media para la función g de x en los intervalos que se indican. En esta ocasión, la función asociada se representa a través de una gráfica. Por esta razón, es necesario interpretarla para poder determinar la tasa de variación media. Solución. Para calcular la tasa de variación media en el intervalo de menos 4 a 3, se debe emplear la expresión g de 3 menos g de menos 4 sobre 3 menos menos 4. Para determinar la imagen de la función en el punto 3, buscamos este valor en el eje x y hacemos la proyección respecto al eje y encontramos que g de 3 es igual a menos 2. Luego ubicamos en el eje x el número menos 4. Proyectamos a la gráfica y encontramos que la imagen para esta función es menos 3. Por esta razón obtenemos menos 2 menos menos 3. En el caso del denominador se efectúa la operación 3 menos menos 4, lo cual se convierte en 3 más 4. Menos 2 menos menos 3 se convierte aplicando las reglas de los signos en menos 2 más 3 y 3 más 4 es igual a 7. Menos 2 más 3 es igual a 1 y de esta manera se obtiene la expresión 1/7, que al dividirse es igual a 0.143. De esta manera, la tasa de variación media en el intervalo menos 4,3 es igual a 0.143. Como siguiente ejercicio, se pide determinar la tasa de variación media en el intervalo menos 3,7. Por esta razón, y usando la fórmula para la tasa de variación media, se debe emplear la expresión g de 7 menos g de menos 3 sobre 7 menos menos 3. La imagen para la función cuando x vale a 7 se determina hallando este valor en el eje x y proyectando hasta la gráfica, lo cual me permite encontrar que esto es igual a 5. A esta cantidad le restaremos la imagen cuando x vale menos 3, que proyectando hacia la gráfica de la función nos permite determinar que esta es igual a 0. 7 menos menos 3 es equivalente a 7 más 3. Y por esta razón, al efectuar la operación obtenida, se concluye que esto es igual a 5 décimos. Y al reducir esta fracción, esto es equivalente a 0.5. De esta manera, se tiene que la tasa de variación media para el intervalo de menos 3 a 7 es igual a 0.5. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.